Ella lo sostuvo por la cintura para no caer. El toque hizo que el anciano sonriera de forma enigmática. Ella no sabía que estaba siendo observada. Días después, el heredero tocó a su puerta. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta, y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Si esta historia te emocionó, siendo oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los miembros más íntimos conocen. Haz clic en Hazte miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio accesible. El cielo gris de Ciudad de México cubría Paseo de la Reforma como un manto pesado aquella mañana de lunes. Autos y peatones se movían a un ritmo frenético, mientras el reloj marcaba exactamente las 7:45. Lupita Hernández, 28 años, cabello castaño rizado y ojos almendrados que transmitían una dulzura rara en aquel ambiente, atravesó las puertas giratorias del imponente edificio del Banco Futuro, uno de los más tradicionales del país. Su andar era decidido, pero sus gestos delicados contrastaban con la atmósfera fría y calculadora que permeaba aquel lugar. «Buenos días, don Toño». Lupita sonrió al guardia ya canoso que, a diferencia de otros empleados, siempre respondía con una sonrisa auténtica. «Buenos días, Lupita. Va a llover hoy, ¿eh? ¿Trajiste paraguas?» «Se me olvidó otra vez», respondió ella con una risa ligera, acomodando su bolsa en el hombro. «Pero quién sabe, tal vez hasta la hora de salir mejore el tiempo». Lupita era analista junior en el departamento de inversiones desde hacía 3 años. Graduada en Economía por la UNAM, había entrado al banco justo después de su graduación, trayendo consigo no solo el conocimiento técnico, sino una visión humanizada de las finanzas que raramente encontraba eco en ese ambiente. Mientras la mayoría de sus colegas veía solo números, hojas de cálculo y metas, Lupita veía historias, sueños y necesidades detrás de cada cliente. Al llegar a su escritorio en el piso 14, Lupita encendió la computadora y se preparó para otro día de informes y análisis. A su alrededor, el ruido constante de llamadas telefónicas, conversaciones tensas sobre inversiones y el teclear frenético en las computadoras componían la sinfonía diaria del banco. ¿Alguien ya vio los números del mes? «Estamos atrasados en las metas», disparó Ricardo Torres, gerente del departamento, un hombre de 45 años, conocido por su temperamento exigente y por la presión constante que ejercía sobre el equipo. «Necesito los informes para el final del día. Sin excusas». Lupita suspiró discretamente. Esa sería otra semana de horas extra y café fuerte para mantener la mente alerta. Sin embargo, por más que el ambiente la agotara, sabía que su trabajo tenía propósito. Cada análisis correcto significaba inversiones más seguras para familias que confiaban sus ahorros al banco. La mañana transcurrió entre llamadas telefónicas, reuniones y hojas de cálculo. A las 12:30, cuando la mayoría de los empleados salía a comer en restaurantes caros cercanos al banco, Lupita prefería bajar a la pequeña cafetería en la planta baja del edificio, donde podía comer algo sencillo e intercambiar algunas palabras con doña Carmela, la señora que administraba el lugar desde hacía más de 2 décadas. «Niña, estás más delgada. No te estás alimentando bien con tanta prisa, ¿verdad?», preguntó doña Carmela sirviendo el plato del día. «Es que estamos cerrando el trimestre, doña Carmela. Va a mejorar pronto», respondió Lupita, agradeciendo con una sonrisa por la preocupación genuina. Fue al regresar al elevador después de comer que Lupita notó por primera vez una figura que parecía fuera de lugar en el sofisticado ambiente del banco. Un señor de aproximadamente 75 años, vestido con un traje bien cortado, pero visiblemente de otra época, intentaba equilibrarse con un bastón mientras miraba confundido el panel de información del vestíbulo. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas que contaban historias de décadas, transmitían una mezcla de frustración y desorientación. Mientras otros empleados y clientes pasaban apresurados, algunos lanzando miradas impacientes al anciano que bloqueaba parte del paso, Lupita sintió algo moverse dentro de ella. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a él. «Buenas tardes, señor».
¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó con gentileza, inclinándose levemente para que él pudiera oírla mejor. El hombre se volvió con cierta dificultad, apoyándose firmemente en el bastón tallado que parecía tan lleno de historias como su dueño. Sus ojos, de un azul descolorido por el tiempo, se iluminaron con gratitud. «Ah, mi joven, qué bueno encontrar a alguien dispuesto a ayudar a un viejo perdido», respondió él con un acento que mezclaba español, con algo que Lupita no pudo identificar inmediatamente. «Estoy buscando el departamento de inversiones estratégicas, pero estos edificios modernos son como laberintos para mí». «Está de suerte. Yo trabajo justo en ese departamento», sonrió Lupita. «¿Puedo acompañarlo hasta allá? ¿Con quién tiene cita?» «En realidad no tengo hora programada. Vine a verificar algunas informaciones sobre una cuenta antigua», explicó él, ajustando sus lentes de armazón dorado. «Mi nombre es Jerónimo Velázquez». «Mucho gusto, don Jerónimo. Soy Lupita Hernández». Mientras caminaban lentamente hacia el elevador, Lupita notó que el señor respiraba con cierta dificultad. «¿Le gustaría tomar un café antes de subir? El viaje hasta el piso 14 puede ser cansador», sugirió ella, genuinamente preocupada. El anciano se detuvo un momento, mirando a Lupita con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. «¿Hace cuánto tiempo que nadie me hace una invitación tan amable?», comentó él con una sonrisa melancólica. «Acepto, mi joven. Un café sería excelente». En la pequeña cafetería, doña Carmela recibió al anciano con el mismo cariño que dedicaba a los clientes habituales. Lupita pidió 2 cafés y se sentó con don Jerónimo en una mesa más apartada, donde el ruido era menor. «La señorita debe estar muy ocupada. No quiero interrumpir su trabajo», comentó él, soplando delicadamente el café humeante. «No se preocupe, tengo derecho a una pausa», respondió Lupita, verificando discretamente el reloj. En realidad, ya había agotado su tiempo de comida, pero algo en aquel señor despertaba su curiosidad y compasión. «Sabe, joven, trabajé toda la vida con números igual que usted», comenzó don Jerónimo, sus ojos ganando un brillo nostálgico. «Pero en mi tiempo conocíamos a cada cliente por su nombre. Sabíamos sobre sus familias, sus sueños. Hoy todo se volvió algoritmo, ¿no es así?» Lupita sintió un escalofrío al oír aquellas palabras que resonaban exactamente con sus pensamientos más íntimos. «¿Usted también trabajó en un banco?», preguntó cada vez más interesada. «De cierta forma sí», respondió él con una sonrisa enigmática. «Pero eso fue hace mucho tiempo. El mundo cambió demasiado desde entonces». Durante los 20 minutos siguientes, don Jerónimo compartió fragmentos de historias de su juventud, habló sobre cómo la tecnología había transformado las relaciones humanas y expresó su frustración con la impersonalidad del mundo moderno. Lupita escuchaba atentamente, encontrando en sus palabras una sabiduría que los MBA y cursos de especialización jamás le habían enseñado. «Ahora debo irme», dijo finalmente el señor, intentando levantarse con alguna dificultad. «Ya tomé mucho de su tiempo». «De ninguna manera», respondió Lupita ayudándolo a levantarse. «Fue un placer conversar con usted. Vamos, lo llevaré al departamento que busca». Mientras subían en el elevador, Lupita no podía imaginar que aquel encuentro aparentemente casual cambiaría completamente el rumbo de su vida en los días siguientes. Ni siquiera el más sofisticado algoritmo de predicción del banco podría calcular las probabilidades de lo que estaba por suceder. Al llegar al piso 14, Lupita condujo a don Jerónimo a través del laberinto de escritorios y divisiones de vidrio que componían el departamento de inversiones. Las miradas curiosas de los colegas acompañaban a la inusual pareja, la joven analista y el señor de edad avanzada que caminaba lentamente, apoyado en su bastón de madera oscura. «Lupita, ¿el informe del fondo inmobiliario ya está listo?», preguntó Ricardo, interceptándolos en el pasillo con su habitual expresión de impaciencia. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia el anciano, examinándolo con una mezcla de curiosidad y desdén. «Casi finalizado, Ricardo. Solo necesito revisar los últimos datos», respondió ella, manteniendo la compostura. «Este es don Jerónimo. Necesita información sobre una cuenta antigua». Ricardo forzó una sonrisa protocolaria. «Buenas tardes, señor. Desafortunadamente estamos en cierre hoy.
Sugiero que programe una cita con nuestro centro de atención. Antes de que Lupita pudiera intervenir, don Jerónimo sonrió serenamente. Comprendo perfectamente la presión de los cierres mensuales, joven. No tomaré mucho tiempo. Solo necesito verificar si una inversión hecha hace muchos años todavía existe en los registros de este banco. Algo en la manera como él habló, con una autoridad sutil, pero innegable, hizo que Ricardo dudara. Bueno, en este caso, Lupita puede ayudarlo. Pero sea breve, por favor, necesitamos ese informe hoy. Y se alejó, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Lupita. Parece un poco tenso, comentó don Jerónimo cuando Ricardo estaba lo suficientemente lejos para no oírlo. Fin de mes, explicó Lupita con un suspiro. Las metas de captación son bastante agresivas. Conduciendo al anciano hasta su escritorio, Lupita le ofreció la única silla cómoda disponible y se sentó en la suya propia, girando para quedar frente a él. Entonces, ¿qué cuenta le gustaría verificar? Don Jerónimo sacó del bolsillo interno de su saco un sobre amarillento por el tiempo. De él, extrajo un certificado de inversión fechado en 1973. Mi padre invirtió una cantidad considerable en este banco hace 50 años. Le prometí en su lecho que verificaría si el dinero había sido bien administrado, explicó pasando el documento a Lupita con manos ligeramente temblorosas. Lupita examinó el papel antiguo con fascinación. Era un tipo de inversión que ya no existía, vinculado a proyectos de desarrollo de la época. Lo que más la intrigó, sin embargo, fue el nombre del inversionista, Alberto Velázquez. Velázquez. Este apellido no es tan común, comentó digitando los datos en el sistema. ¿Usted dijo que su padre hizo esta inversión? Sí, confirmó él, inclinándose para observar la pantalla de la computadora. Mi padre creía que invertir en el desarrollo del país era más importante que acumular riquezas personales. Mientras el sistema procesaba la búsqueda, Lupita y don Jerónimo continuaron conversando. Él contó sobre su infancia en Puebla, los años de estudio en economía en Europa, y cómo volvió a México durante el período del milagro económico para trabajar con su padre. El sistema no está encontrando esta inversión específica, dijo Lupita, frunciendo el ceño después de varios intentos. Tal vez esté en algún archivo más antiguo. Puedo solicitar una búsqueda más profunda, pero eso llevará algunos días. Comprendo, respondió él sin mostrar decepción. ¿Puedo dejar mi contacto? Lupita tomó un bloc de notas y una pluma, ofreciéndoselos al señor. Él escribió un número de teléfono y una dirección en una caligrafía elegante, aunque temblorosa. La señorita ha sido extraordinariamente amable, dijo él, devolviendo el bloc. Raramente encuentro tanta solicitud en los días de hoy. Solo hice mi trabajo, respondió Lupita, sintiéndose extrañamente valorada por aquel elogio simple. No, mi joven, hizo mucho más que eso. Ofreció su tiempo, su atención y su respeto a un viejo que muchos considerarían apenas una molestia. Al despedirse, don Jerónimo sostuvo la mano de Lupita entre las suyas por un momento. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse, dijo él con una sonrisa cálida. También lo espero, respondió Lupita sinceramente. En los días que siguieron, Lupita no conseguía quitarse a don Jerónimo de sus pensamientos. Había algo en él, una sabiduría serena, una dignidad sin arrogancia, que la intrigaba. Durante la semana hizo varios intentos de localizar la inversión mencionada, llegando incluso a visitar el archivo físico del banco en el sótano, donde documentos antiguos eran almacenados. Un viernes particularmente estresante, mientras todos se preparaban para el tradicional happy hour, Lupita recibió una llamada de recepción. Lupita, hay un señor aquí abajo preguntando por ti, Jerónimo Velázquez. El corazón de Lupita se aceleró inexplicablemente. Dile que ya voy bajando. En el vestíbulo encontró a don Jerónimo impecablemente vestido, sosteniendo un pequeño paquete. Espero no estar siendo inoportuno, dijo él al verla. De ninguna manera, respondió Lupita con una sonrisa genuina. De hecho, yo estaba queriendo hablar con usted sobre aquella inversión. Ah, no te preocupes por eso ahora. En realidad, vine a invitarte a un café, como agradecimiento por tu amabilidad. Lupita miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde de un viernes. Normalmente,
Estaría terminando informes hasta tarde, mientras sus colegas se divertían en algún bar de la zona. «Acepto con gusto», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la espontaneidad. Caminaron hasta una cafetería tradicional a 2 cuadras del banco. El lugar, con su decoración antigua y ambiente acogedor, parecía haber sido elegido a propósito para combinar con la personalidad de don Jerónimo. «Traje algo para ti», dijo él, entregando el pequeño paquete después de que se acomodaron e hicieron sus pedidos. Lupita abrió cuidadosamente el paquete encontrando un libro antiguo, Economía humanizada, de un autor que ella no conocía. «Fue uno de los primeros libros que leí cuando joven», explicó don Jerónimo. «Cambió mi visión sobre el papel del dinero en la sociedad. Pensé que podría interesarle a alguien que, como tú, parece ver más allá de los números». «Es muy amable de su parte», agradeció Lupita, profundamente tocada por el gesto. «La lo leeré con seguridad». Durante las 2 horas siguientes, conversaron sobre economía, filosofía, arte y vida. Don Jerónimo se reveló como un hombre de vasta cultura y opiniones firmes, pero nunca impositivas. Hablaba con la sabiduría de quien había observado el mundo por muchas décadas, pero sin la amargura que frecuentemente acompaña a la vejez. «¿Sabes, Lupita?», dijo él en determinado momento, «me recuerdas mucho a mi hija. Ella tenía ese mismo brillo en los ojos, esa misma capacidad de ver al ser humano detrás de los números». «¿Tenía?», preguntó Lupita vacilante, notando el uso del pasado. Una sombra de tristeza pasó por el rostro del anciano. Ella siguió otros caminos. Se alejó de la familia hace muchos años. Lupita sintió el peso de aquella revelación. «Lo siento mucho. La vida está hecha de elecciones, mi joven. No siempre acertamos en todas». Él sonrió nuevamente, alejando la melancolía. «Pero encontrar personas como tú renueva mi fe en la humanidad». Cuando finalmente se despidieron, ya era noche. Don Jerónimo insistió en pagar la cuenta y llamó un taxi para Lupita. «Fue una tarde maravillosa», dijo ella, sosteniendo el libro junto al pecho. «Para mí también, mi querida. Espero que nos veamos nuevamente pronto». En el taxi, camino a su pequeño apartamento en la Condesa, Lupita hojeó el libro, encontrando en las primeras páginas una dedicatoria manuscrita. «Para Lupita, que me recordó que la amabilidad todavía existe en este mundo acelerado. Con admiración, Jerónimo». El fin de semana pasó rápidamente mientras Lupita devoraba el libro, sorprendiéndose con cuánto las ideas allí expresadas, aunque escritas décadas antes, resonaban con sus propias inquietudes sobre el sistema financiero contemporáneo. El lunes, al llegar al banco, Lupita encontró un sobre su escritorio. Dentro había una tarjeta elegante con el logotipo del banco y las siguientes palabras: «Estimada señorita Hernández, nos gustaría invitarla a una entrevista el próximo miércoles a las 10 horas para discutir una posible promoción dentro de la institución. Su dedicación y enfoque humanizado a los negocios no han pasado desapercibidos. Atentamente, directiva del Banco Futuro». Lupita releyó la tarjeta varias veces, incrédula. ¿Promoción? ¿Enfoque humanizado? ¿Quién había notado eso en medio de la prisa por números y metas? Mientras estas preguntas daban vueltas en su mente, su teléfono sonó. Era la recepcionista. «Lupita, hay una llamada para ti en la línea 2. Es el señor Eduardo Velázquez, presidente del banco». El corazón de Lupita casi se detuvo. ¿Velázquez? ¿Como don Jerónimo? ¿Sería posible que...? Con las manos temblorosas, atendió la llamada, sin imaginar que aquella conversación sería el inicio de una extraordinaria jornada que transformaría no solo su carrera, sino todo su entendimiento sobre el propósito del sistema financiero en la sociedad. «¿Hola?». La voz de Lupita salió más temblorosa de lo que hubiera querido. «Señorita Hernández». La voz masculina del otro lado de la línea era firme y directa, pero no intimidante. «Aquí Eduardo Velázquez. Espero que haya recibido nuestra invitación». «Sí, señor. Acabo de leerla. Estoy sorprendida y honrada». «Excelente. Espero nuestra conversación el miércoles». «Tengo grandes planes para discutir con usted». Antes de que Lupita pudiera preguntar cualquier cosa sobre la conexión con don Jerónimo, la llamada terminó, dejándola con aún más preguntas que respuestas.
Los 2 días que siguieron fueron un torbellino de emociones y especulaciones. Lupita oscilaba entre la emoción por la oportunidad inesperada y la ansiedad sobre lo que podría estar detrás de aquella invitación. Sus colegas, notando el sobre con el sello de la dirección, lanzaban miradas curiosas y, en algunos casos, envidiosas. «¿Qué hiciste para llamar la atención allá arriba?», preguntó Mariana, una analista que ocupaba el escritorio de al lado, sin esconder el tono de celos en su voz. «Honestamente, no tengo idea», respondió Lupita con sinceridad. El miércoles, Lupita llegó al banco 1 hora antes de lo habitual. Vestía su mejor conjunto, un traje sastre azul marino que había comprado en promoción y guardado para ocasiones especiales. En las manos traía una carpeta con su currículum actualizado y algunos proyectos que había desarrollado por iniciativa propia, analizando cómo el banco podría implementar estrategias más sustentables y socialmente responsables. A las 9:55 se dirigió al piso 25 donde estaba la presidencia. Nunca había estado allí antes. El ambiente era completamente diferente de los otros pisos: suelo de mármol italiano, obras de arte mexicanas en las paredes, muebles de diseño de autor y un silencio respetuoso que contrastaba con el bullicio constante de los pisos operativos. «Señorita Hernández». La secretaria, una mujer elegante de aproximadamente 50 años, la recibió con una sonrisa cordial. «El señor Velázquez la espera. Por favor, acompáñeme». Ella condujo a Lupita a través de un amplio pasillo hasta una puerta doble de madera noble. Después de tocar levemente, la abrió para anunciar: «Señor Velázquez, la señorita Hernández está aquí. Hágala pasar, por favor, Teresa». Lupita respiró profundo y entró en la oficina. Era un espacio impresionante, con ventanas del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de Ciudad de México. En el centro, una imponente mesa de madera oscura, pero no fue eso lo que capturó la atención de Lupita. Allí, sentados en un área de estar con sofás de cuero, estaban 2 hombres. Uno de ellos, más joven, alrededor de los 45 años, vestía un traje impecablemente cortado y tenía un aire de autoridad natural. El otro, para completa sorpresa de Lupita, era don Jerónimo. «Lupita, qué bueno verte nuevamente», exclamó el anciano, levantándose con la ayuda de su bastón, una sonrisa cálida iluminando su rostro. «¿Don Jerónimo?». Lupita no consiguió disimular el asombro. «¿Usted trabaja aquí?». El hombre más joven avanzó, extendiendo la mano. «Soy Eduardo Velázquez, presidente del Banco Futuro. Veo que ya conoce a mi padre». La revelación golpeó a Lupita como un rayo. Don Jerónimo no era solo un cliente anciano perdido en los pasillos del banco. Era el patriarca de la familia Velázquez, una de las más influyentes en el sector financiero mexicano. «Por favor, siéntese», invitó Eduardo, indicando un sillón próximo. «Mi padre me contó sobre su encuentro. En realidad no ha hablado de otra cosa en los últimos días». Lupita se sentó, sintiéndose simultáneamente honrada y completamente desorientada. «Yo no comprendo. La inversión que usted vino a verificar era solo una excusa», interrumpió don Jerónimo con una sonrisa traviesa. «Hace años que acompaño discretamente las operaciones del banco que ayudé a construir. Ocasionalmente, hago visitas no anunciadas para observar cómo los empleados tratan a personas que no parecen importantes». «¿Una prueba?», preguntó Lupita, comenzando a entender. «Una observación», corrigió el anciano gentilmente. «Y debo decir que usted fue la primera persona en mucho tiempo que me trató no como un obstáculo o una carga, sino como un ser humano que merecía respeto y atención». Eduardo, que se había sentado al lado de su padre, se inclinó hacia adelante. «Señorita Hernández, nuestro banco está pasando por una transformación. A pesar de la imagen pública de institución tradicional, estamos repensando completamente nuestra actuación en el mercado». «¿Qué tipo de transformación?», preguntó Lupita, intrigada. «Una que mi padre viene defendiendo desde hace décadas», respondió Eduardo con una mirada de admiración hacia el anciano. «Queremos transformar el Banco Futuro en una institución financiera con propósito social definido. No abandonaremos la rentabilidad, claro, pero queremos dirigir
parte significativa de nuestros recursos a proyectos que realmente impacten positivamente a la sociedad mexicana. Lupita sintió su corazón acelerarse. Era exactamente el tipo de visión que siempre creyó posible, pero que raramente encontraba eco en el ambiente corporativo. ¿Y dónde encajo yo en esto?, preguntó, intentando mantener la voz firme a pesar de la emoción. Fue don Jerónimo quien respondió: necesitamos personas que compartan esta visión, Lupita, personas que vean más allá de los números, que comprendan que cada inversión, cada préstamo, cada decisión financiera afecta a vidas reales. Eduardo abrió una carpeta que estaba sobre la mesa de centro y extrajo algunas hojas. Analicé su historial en el banco. Sus informes siempre incluyen consideraciones sobre el impacto social de las inversiones, incluso cuando eso no es solicitado. Sus superiores consideran eso una excentricidad. Yo lo considero esencial, completó don Jerónimo. Estamos creando un nuevo departamento, continuó Eduardo, llamado Inversiones de Impacto Social. Queremos que usted lo lidere. Lupita casi se ahogó. ¿Liderar? Pero soy apenas una analista junior. Hay decenas de gerentes más experimentados y ninguno de ellos ofrecería un café a un viejo perdido, interrumpió don Jerónimo con una sonrisa. Experiencia técnica se adquiere, Lupita. Carácter y visión humanitaria son más raros. Eduardo entregó a Lupita un documento detallando la propuesta. El salario era más del doble de lo que recibía actualmente, y las responsabilidades eran desafiantes: identificar proyectos sociales viables para inversión, desarrollar métricas de impacto social, crear nuevos productos financieros orientados a comunidades carentes. Es una posición nueva, desafiante, explicó Eduardo. Habrá resistencia interna, no voy a mentir. Muchos de nuestros ejecutivos todavía creen que la única responsabilidad de un banco es generar utilidades para los accionistas. ¿Y qué cree usted?, preguntó Lupita, mirando directamente a los ojos del presidente. Creo que podemos hacer ambas cosas, generar utilidades e impacto positivo. Y creo que usted puede ayudarnos a probarlo. Don Jerónimo observaba la conversación con un brillo de satisfacción en los ojos. Cuando fundé este banco hace 50 años, mi visión era crear una institución que sirviera a la sociedad, no solo a sí misma. A lo largo de los años perdimos un poco ese norte. Ahora, con Eduardo en la presidencia y personas como usted en el equipo, podemos recuperarlo. Lupita sintió una emoción casi indescriptible. Era como si todo su recorrido profesional, todas las frustraciones con el sistema bancario tradicional, la hubieran preparado para este momento. No sé qué decir, confesó finalmente. Es una oportunidad increíble. No necesita responder ahora, dijo Eduardo recostándose en el sofá. Tómese el tiempo que necesite para considerar la propuesta. No, respondió Lupita con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No necesito tiempo. Acepto el desafío. Una amplia sonrisa se abrió en el rostro de don Jerónimo. Sabía que diría eso. Excelente. Eduardo se levantó extendiendo la mano. Bienvenida al equipo de liderazgo del Banco Futuro, Lupita. Después de discutir algunos detalles prácticos sobre la transición, Eduardo fue llamado para otra reunión, dejando a Lupita a solas con don Jerónimo. ¿Por qué yo?, preguntó ella tan pronto como quedaron solos. De todas las personas en el banco, «Porque me viste, Lupita», respondió el anciano con simplicidad. No solo miraste, sino que realmente viste a un ser humano que necesitaba ayuda. Eso es raro en el mundo corporativo de hoy. Pero fue solo un café. No, mi querida, fue mucho más que eso. Fue reconocimiento, fue respeto, fue conexión humana genuina. Don Jerónimo se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sabes? Pasé semanas circulando por este banco. Hablé con decenas de empleados. La mayoría me trató con educación protocolaria, algunos con impaciencia mal disimulada. Tú fuiste la única que demostró verdadera empatía. Lupita sintió los ojos humedecerse, tocada por la sinceridad de aquellas palabras. Tengo una confesión que hacer, continuó el anciano. Cuando te di aquel libro, ya estaba considerando tu nombre para esta posición. Quería ver si las ideas allí expresadas resonarían contigo. Resonaron profundamente, admitió Lupita.
Fue como encontrar palabras para sentimientos que siempre tuve, pero nunca supe cómo expresar adecuadamente. Exactamente lo que esperaba oír. Don Jerónimo sonrió, satisfecho. Ahora prepárate. El camino no será fácil. Hay muchos en el banco que verán esta nueva dirección como una amenaza a sus intereses. Estoy lista para enfrentarlos, respondió Lupita con determinación. Sé que lo estás. Y estaré aquí para apoyarte siempre que lo necesites. Cuando Lupita dejó la oficina de la presidencia, se sentía como si flotara. La vida que llevaba hasta 2 días atrás, informes interminables, metas aparentemente arbitrarias, la sensación constante de ser apenas un pequeño engranaje en una máquina impersonal, parecía pertenecer a otra persona, a otro tiempo. En el elevador camino a su piso, Lupita intentó organizar sus pensamientos. ¿Cómo comunicaría este cambio a sus colegas? ¿Cómo enfrentaría el inevitable resentimiento de aquellos que podrían considerar su promoción injusta o prematura? Al llegar a su escritorio encontró a Ricardo esperándola, brazos cruzados y expresión cerrada. ¿Reunión con la presidencia?, preguntó él sin preámbulos, el tono acusatorio evidente. Sí, respondió Lupita simplemente, decidiendo que no debía explicaciones antes de que la transición fuera oficialmente anunciada. ¿Y sobre qué era?, insistió él. Creo que seremos informados en breve, Ricardo, respondió ella con una calma que no sabía poseer. Ahora, si me permite, tengo trabajo que concluir. Mientras Ricardo se alejaba, visiblemente contrariado, Lupita se sentó en su escritorio y contempló el departamento agitado a su alrededor. En pocos días dejaría aquel espacio que había sido su mundo en los últimos 3 años. Una mezcla de entusiasmo y aprensión la invadió. Su teléfono sonó. Era Eduardo Velázquez nuevamente. Lupita, me gustaría que comenzara la transición inmediatamente. Mañana anunciaremos oficialmente la creación del nuevo departamento y su nombramiento. Prepárese. A partir de ahora su vida en el banco nunca más será la misma. Mal sabía Lupita cuánto esas palabras se probarían verdaderas y cuánto los desafíos que la aguardaban probarían no solo sus habilidades profesionales, sino también su determinación, su coraje y, sobre todo, su visión de un sistema financiero más humano y socialmente responsable. La noticia de la promoción de Lupita se esparció por el Banco Futuro como fuego en paja seca. El anuncio oficial, hecho a través de un comunicado interno firmado por el propio Eduardo Velázquez, generó una ola de reacciones contradictorias: sorpresa, admiración, envidia y, en algunos casos, indignación mal disimulada. ¿Inversiones de impacto social? ¿Qué significa eso exactamente?, cuestionaba Gabriela Montero, directora del Departamento de Crédito Corporativo, durante la reunión del Comité Ejecutivo convocada para discutir la nueva estructura. Su tono falsamente curioso no conseguía esconder el escepticismo. Significa, querida Gabriela, que nuestro banco finalmente está entrando al siglo XXI, respondió Eduardo con firmeza. Instituciones financieras alrededor del mundo ya percibieron que sustentabilidad y responsabilidad social no son apenas palabras bonitas para informes anuales, sino estrategias de negocio efectivas. ¿Y pusiste a una analista junior para liderar esto?, intervino Carlos Domínguez, director financiero, un hombre de 60 años conocido por su ortodoxia en cuestiones bancarias. Sin experiencia gerencial, sin MBA de una institución reconocida, puse a la persona correcta para el trabajo, rebatió Eduardo, su voz calma pero inflexible. Lupita tiene exactamente la combinación de visión social y conocimiento técnico que necesitamos. En cuanto a la experiencia gerencial, bueno, todos comenzamos en algún lugar, ¿no es así, Carlos? Juan asiste, director financiero. Un silencio incómodo siguió, interrumpido apenas por el sonido discreto de la puerta abriéndose. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada, donde Lupita apareció, puntual para su primera reunión ejecutiva. Vestida con un traje sencillo pero elegante, cargando una carpeta con materiales cuidadosamente preparados durante la noche anterior, Lupita sintió el peso de todas aquellas miradas evaluativas. Por un momento, su corazón se aceleró. Entonces, recordó las palabras de don Jerónimo: «Recuerda siempre por qué estás aquí».
No es por títulos o poder, sino por propósito. Buenos días a todos, saludó ella con una confianza que sorprendió hasta a ella misma. Espero no estar retrasada. Perfectamente a tiempo, respondió Eduardo, levantándose para recibirla. Señoras y señores, permítanme presentarla formalmente. Lupita Hernández, nuestra nueva directora de Inversiones de Impacto Social. Los saludos que siguieron variaron del entusiasta al meramente protocolario. Lupita notó las miradas críticas que evaluaban desde su ropa hasta su postura, buscando cualquier señal de inseguridad o falta de preparación. «Lupita, ¿preparó una presentación sobre el nuevo departamento?», preguntó Eduardo, ofreciéndole la palabra. «Sí, señor», respondió ella, conectando su laptop al proyector con manos sorprendentemente firmes. «Me gustaría compartir no solo la estructura propuesta, sino también la visión y los objetivos que guiarán nuestro trabajo». Durante los 30 minutos siguientes, Lupita expuso su visión para el nuevo departamento. Habló sobre microcrédito para emprendedores de comunidades periféricas, financiamiento para proyectos de energía renovable, líneas de crédito especiales para negocios sociales y programas de educación financiera en escuelas públicas. Presentó números, proyecciones, estudios de caso de bancos internacionales que habían implementado iniciativas similares con éxito. Lo más importante, concluyó ella, es que no estamos hablando de filantropía, sino de inversiones estratégicas. Cada una de estas iniciativas tiene potencial de retorno financiero. La diferencia es que, además de la utilidad, generaremos impacto social medible y duradero. Cuando terminó, percibió que el ambiente había cambiado sutilmente. Algunos de los ejecutivos que inicialmente parecían escépticos ahora tomaban notas con interés. Otros continuaban con expresiones cerradas, pero ya no exhibían el mismo desdén. ¿Preguntas? ¿Comentarios?, invitó Eduardo, visiblemente satisfecho con la presentación. ¿Cuánto va a costar todo esto?, preguntó Carlos, el director financiero, yendo directo al punto que más le preocupaba. La inversión inicial está detallada en la página 23 del material que distribuí, respondió Lupita prontamente, y las proyecciones de retorno en la página siguiente. Como pueden ver, estimamos alcanzar el punto de equilibrio en 18 meses. Ambicioso, comentó él hojeando el documento. Realista, corrigió Lupita con gentileza. Basado en datos concretos de iniciativas similares. La reunión prosiguió con discusiones técnicas sobre presupuesto, asignación de personal y cronograma de implementación. Al final, incluso los más escépticos parecían, si no convencidos, al menos dispuestos a dar una oportunidad a la nueva iniciativa. «Impresionante», comentó Eduardo cuando todos se retiraron, dejando solo a él y Lupita en la sala de reuniones. «Los conquistaste, no a todos, claro, pero lo suficiente para comenzar. Gracias por la confianza», respondió Lupita, permitiéndose finalmente relajarse. «Confieso que estaba nerviosa». «No se notó», garantizó él. «Ahora, el trabajo real comienza». Su oficina ya está preparada en el piso 20. En las semanas que siguieron, Lupita se sumergió de cabeza en la construcción del nuevo departamento. Su primer desafío fue montar un equipo. Para sorpresa de muchos, no buscó apenas especialistas en finanzas, sino también profesionales con formación en áreas como desarrollo social, sustentabilidad y educación. «Necesitamos diversidad de pensamiento», explicó ella durante una entrevista con un candidato que cuestionó ese enfoque no convencional. Problemas complejos exigen perspectivas variadas. Su segundo desafío fue aún mayor: identificar los primeros proyectos que recibirían inversiones. La presión era enorme. Esos proyectos serían la vitrina del nuevo departamento, y su éxito o fracaso determinaría la credibilidad de la iniciativa como un todo. Fue durante esta fase crítica que don Jerónimo se volvió una presencia constante en el departamento. Aunque oficialmente retirado hacía años, el patriarca de la familia Velázquez visitaba a Lupita regularmente, ofreciendo consejos, compartiendo experiencias y, más importante, reforzando su convicción de que estaban en el camino correcto. «Mi padre parece rejuvenecido», comentó Eduardo cierta tarde, observando por la puerta de vidrio
mientras el anciano conversaba animadamente con el equipo de Lupita. No lo veía tan entusiasmado desde hace años. Él ha sido fundamental, respondió Lupita. Conoce personas en sectores que jamás imaginaríamos acceder. Ayer mismo nos presentó a una cooperativa de recolectores de materiales reciclables que está desarrollando un modelo innovador de economía circular. Conquistaste su corazón, dijo Eduardo con una sonrisa. Y eso no es fácil. Mi padre puede parecer dócil y gentil, pero es uno de los hombres más exigentes que he conocido. Creo que compartimos la misma visión, respondió Lupita. Un sistema financiero que sirve a las personas, no al contrario. A medida que el departamento tomaba forma, Lupita enfrentaba resistencias internas cada vez más organizadas. No eran apenas comentarios aislados o miradas escépticas, sino obstáculos concretos, solicitudes ignoradas, plazos extendidos sin justificación, recursos prometidos que no se materializaban. Es un sabotaje velado, desahogó ella con don Jerónimo durante uno de sus cafés, ahora una tradición semanal. No lo suficientemente abierto para que pueda confrontarlo directamente, pero lo bastante eficaz para retrasar nuestros proyectos. Era esperado, respondió el anciano con serenidad. Estás desafiando el status quo, Lupita. Eso siempre genera resistencia. ¿Cómo lidiaba usted con eso cuando estaba al mando? Don Jerónimo sonrió, un brillo de sagacidad en sus ojos, identificando aliados improbables, personas que, por razones diversas, también deseaban cambios. Juntos, formábamos una fuerza que los conservadores no podían ignorar. Siguiendo ese consejo, Lupita comenzó a mapear potenciales aliados en otros departamentos. Descubrió que muchos empleados, especialmente los más jóvenes, estaban descontentos con la cultura tradicional del banco y ansiosos por proyectos con mayor significado. Lentamente, construyó una red de apoyo que se extendía por toda la organización. Un día, mientras revisaba proyectos en su oficina, Lupita recibió una visita inesperada. Gabriela Montero, la directora de crédito corporativo, que había sido una de las voces más escépticas durante la reunión inaugural. ¿Puedo entrar?, preguntó ella vacilante en la puerta. Claro, respondió Lupita sorprendida. ¿En qué puedo ayudarla? Gabriela se sentó visiblemente incómoda. Vine a hacer algo que no suelo hacer frecuentemente, admitir que estaba equivocada. Lupita esperó, sin decir nada. Seguí el trabajo que están desarrollando con aquella cooperativa de artesanas en Oaxaca, continuó Gabriela. Los resultados preliminares son impresionantes. No solo el retorno financiero, sino el impacto en la comunidad. Gracias, respondió Lupita simplemente. Tengo una propuesta, dijo Gabriela, inclinándose hacia adelante. Mi departamento tiene una línea de crédito sustancial para el sector textil. Podríamos reorientar parte de esos recursos para iniciativas como la que ustedes están apoyando. Era una oferta significativa, no solo por los recursos en sí, sino por lo que representaba, la primera señal de que la vieja guardia del banco comenzaba a reconocer el valor del nuevo enfoque. Sería una asociación valiosa, respondió Lupita, conteniendo el entusiasmo. ¿Podemos preparar una propuesta formal para presentar al comité la próxima semana? Cuando Gabriela salió, Lupita se permitió un momento de celebración silenciosa. Era apenas un pequeño paso, pero en la dirección correcta. Recordó nuevamente las palabras de don Jerónimo. El cambio real no ocurre de la noche a la mañana, sino gota a gota, hasta que finalmente el río cambia su curso. El río estaba comenzando a cambiar, lentamente, pero innegablemente. Y Lupita, de analista junior ignorada a directora de un departamento innovador, estaba ayudando a guiar ese nuevo flujo. Lo que ella no sabía era que, mientras recogía esas primeras victorias, fuerzas mucho más poderosas se movilizaban entre bastidores para proteger el status quo a cualquier costo, y que su mayor prueba todavía estaba por venir. La asociación con el departamento de Gabriela Montero trajo un nuevo impulso al trabajo de Lupita. En los 3 meses siguientes, el Departamento de Inversiones de Impacto Social consiguió implementar 5 proyectos exitosos, cada uno de ellos generando no solo el retorno financiero prometido, sino también impactos sociales medibles. Aumento de ingresos para familias en situación de vulnerabilidad,
reducción del desperdicio ambiental, mejora en los indicadores educativos en comunidades atendidas. Los medios especializados comenzaron a noticiar la transformación que ocurría en el tradicional Banco Futuro. Un reportaje en Expansión destacó la iniciativa como un modelo innovador que reconcilia rentabilidad con responsabilidad social. Lupita fue invitada a conferencias en universidades y congresos del sector financiero, convirtiéndose en una voz cada vez más respetada en el emergente campo de las finanzas sociales. Internamente, la resistencia inicial comenzaba a dar lugar a un interés creciente. Empleados de otros departamentos solicitaban transferencias al equipo de Lupita. Ejecutivos que antes demostraban escepticismo, ahora buscaban formas de asociar sus departamentos a las iniciativas de impacto social, reconociendo no solo los beneficios de imagen, sino también las oportunidades de negocio que se abrían. Parece que estamos ganando la batalla cultural, comentó Lupita durante un almuerzo con Eduardo y don Jerónimo en el restaurante del último piso del banco, reservado para la dirección. No cantes victoria antes de tiempo, advirtió don Jerónimo, su semblante habitualmente sereno ahora marcado por una sombra de preocupación. Las transformaciones profundas raramente ocurren sin una crisis. ¿Qué tipo de crisis prevé usted?, preguntó Lupita, intrigada por el cambio en el tono del anciano. El tipo que prueba no solo nuestra competencia, sino nuestro carácter, respondió él enigmáticamente. Eduardo, que había estado silencioso hasta entonces, añadió: mi padre tiene razón. Hay movimientos entre bastidores que me preocupan. El Consejo de Administración está dividido. Algunos miembros influyentes todavía ven nuestra nueva dirección como una desviación de la misión principal del banco. ¿Incluso con los resultados que estamos presentando?, cuestionó Lupita sorprendida. Especialmente por causa de ellos, respondió Eduardo. Tu éxito representa una amenaza al modelo de negocios que los enriqueció por décadas. La crisis que don Jerónimo había previsto llegó más pronto de lo que esperaban y de una forma que ninguno de ellos podría haber anticipado. Un miércoles por la mañana, Lupita fue sorprendida por una convocatoria urgente para el gabinete de Eduardo. Al llegar allí, encontró no solo al presidente, sino también a Carlos Domínguez, el director financiero, y dos hombres que ella no conocía, vistiendo trajes impecables y expresiones graves. Lupita, estos son los señores Martín Teixeira y Roberto Vasconcelos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presentó Eduardo, su tono neutro no consiguiendo disimular completamente la tensión. Tienen algunas preguntas sobre el proyecto de la cooperativa de artesanas. Un frío recorrió la espina de Lupita. La CNBV era el órgano regulador del mercado de capitales mexicano, responsable de investigar posibles irregularidades en instituciones financieras. «Señores, ¿en qué puedo ayudarlos?», preguntó ella, manteniendo la compostura. «Señorita Hernández», comenzó Martín Teixeira, el mayor de los dos, consultando una carpeta de documentos. «Recibimos una denuncia anónima alegando irregularidades en la asignación de recursos para el proyecto Tejedoras de Oaxaca. Específicamente, hay acusaciones de favoritismo indebido y posible desvío de fondos». «Eso es absurdo», exclamó Lupita, sintiendo la sangre subir a su rostro. Cada centavo de ese proyecto fue meticulosamente documentado. Las rendiciones de cuentas son públicas y fueron auditadas internamente. «Comprendo su indignación», intervino Roberto Vasconcelos con un tono más conciliador, «pero necesitamos seguir el protocolo. Solicitamos acceso a todos los documentos relacionados con el proyecto, así como a los registros de comunicación entre su departamento y la cooperativa. Tendrán acceso a todo lo que necesiten», garantizó Eduardo. «El Banco Futuro no tiene nada que esconder. Estamos comprometidos con la total transparencia». Después de la salida de los fiscales, un silencio pesado se apoderó de la sala. Lupita se sentía como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Esto no es coincidencia», dijo finalmente Eduardo, rompiendo el silencio. «Es un ataque calculado». «¿Pero por qué?», cuestionó Lupita todavía aturdida. «El proyecto Tejedoras es uno de nuestros casos de mayor éxito.
Está generando utilidades por encima de lo previsto y transformando la vida de más de 200 familias. Exactamente por eso, respondió Carlos Domínguez, sorprendiendo tanto a Lupita como a Eduardo con su tono de indignación. Alguien quiere desacreditar no solo este proyecto específico, sino todo el concepto de inversión de impacto social. Lupita miró al director financiero con nuevos ojos. Hasta entonces, lo consideraba uno de los principales opositores de la nueva dirección del banco. Pensé que usted no apoyaba nuestro trabajo, comentó ella con franqueza. Soy escéptico por naturaleza, señorita Hernández, respondió él con media sonrisa. Es parte de mi trabajo cuestionar innovaciones, pero soy por encima de todo un profesional ético, y lo que está ocurriendo aquí es un intento descarado de sabotaje. En los días que siguieron, el Banco Futuro se vio en el centro de una tormenta. La noticia de la investigación se filtró a la prensa, generando titulares sensacionalistas que ponían en duda no solo el proyecto específico, sino toda la integridad de la institución. Banco tradicional bajo sospecha de fraude en proyecto social, estampaba el Financiero. CNBV investiga posible esquema en el Banco Futuro, anunciaba el portal El Economista. El impacto fue inmediato. Acciones del banco cayeron 15% en 2 días. Clientes comenzaron a cuestionar sus inversiones. Socios de proyectos sociales telefoneaban preocupados, temiendo asociación con un posible escándalo. En medio de ese torbellino, Lupita trabajaba incansablemente con su equipo, preparando toda la documentación solicitada por la CNBV. Noches en vela, alimentación irregular, ojeras profundas. El precio físico era visible, pero su determinación permanecía inquebrantable. «Necesitas descansar», insistió don Jerónimo, que apareció en la oficina de Lupita a las 10 de la noche de un viernes, encontrándola todavía inclinada sobre documentos. «El agotamiento no ayuda a nadie». «No puedo parar ahora», respondió ella, frotándose los ojos cansados. «No es solo mi reputación en juego, don Jerónimo. Es todo el concepto de finanzas sociales que está siendo atacado». El anciano se sentó pesadamente en la silla frente a Lupita, su bastón apoyado contra la mesa. Por un momento, pareció aún más viejo y cansado de lo habitual. «¿Sabes por qué te elegí para liderar este departamento?», preguntó él después de un largo silencio. «Porque fui amable con usted aquel día», respondió Lupita automáticamente. «No solo eso», corrigió él. «Vi en ti algo raro en el mundo financiero, integridad aliada a la compasión, y más importante, resiliencia». ¿Resiliencia? La capacidad de enfrentar tormentas sin quebrarse, de doblarse al viento, pero no partirse. Don Jerónimo se inclinó hacia adelante, sus ojos cansados ganando un nuevo brillo. «Esta crisis no es el fin, Lupita. Es apenas una prueba, y las pruebas existen para ser superadas». Las palabras del anciano trajeron un nuevo aliento a Lupita. En la mañana siguiente, después de algunas horas de sueño reparador, reunió a su equipo. «Tenemos 2 opciones», dijo ella, mirando a los ojos de cada uno de los 20 profesionales que componían su departamento. «Podemos ponernos a la defensiva, apenas respondiendo a las acusaciones, o podemos transformar esta crisis en una oportunidad para mostrar con aún más claridad el valor de lo que estamos construyendo». El equipo optó unánimemente por el segundo enfoque. En vez de apenas proporcionar los documentos solicitados por la CNBV, prepararon un informe completo sobre todos los proyectos del departamento, detallando no solo los aspectos financieros, sino también los impactos sociales medibles. Más que eso, Lupita tuvo una idea audaz: invitar a la prensa y a los fiscales de la CNBV a visitar personalmente la cooperativa de artesanas en el interior de Oaxaca, para que pudieran ver con sus propios ojos la transformación que el proyecto había proporcionado. «Es arriesgado», alertó Eduardo cuando Lupita presentó la propuesta. «Si encuentran cualquier irregularidad, incluso pequeña, eso será amplificado por la presencia de los medios». «No hay irregularidades que encontrar», respondió Lupita con confianza, «y necesitamos cambiar la narrativa. En vez de defendernos de acusaciones vagas en salas de reunión en Ciudad de México, vamos a mostrar la realidad concreta en el campo». La visita fue marcada para 2 semanas después. Mientras tanto,
La presión sobre el banco y sobre Lupita personalmente continuaba aumentando. Rumores circulaban sobre su posible salida del banco. Algunos clientes importantes amenazaban retirar sus inversiones. El Consejo de Administración convocó una reunión extraordinaria para discutir la crisis. Fue en ese momento crítico que Lupita recibió una llamada que cambiaría el curso de los eventos. Era Julieta Ramírez, la líder de la cooperativa de artesanas. «Lupita, algo extraño ocurrió», dijo ella, su voz transmitiendo preocupación. «Un hombre estuvo aquí ayer, ofreciendo dinero a algunas de las tejedoras a cambio de testimonios negativos sobre el proyecto». «¿Qué?», exclamó Lupita, sintiendo el corazón acelerarse. ¿Quién era ese hombre? No se identificó completamente, pero dijo representar intereses importantes en Ciudad de México. Ofreció el equivalente a 6 meses de ingresos para quien quisiera hablar mal del proyecto para periodistas. ¿Y alguien aceptó? Ninguna de nosotras, respondió Julieta con orgullo evidente en la voz. Este proyecto transformó nuestras vidas, Lupita. No hay dinero que pague eso. Después de colgar, Lupita quedó inmóvil por algunos minutos, procesando la información. El intento de soborno era la prueba que faltaba. Alguien estaba deliberadamente intentando sabotear no solo el proyecto, sino todo el trabajo del departamento. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Con esas preguntas martillando en su mente, Lupita se dirigió a la oficina de Eduardo, determinada a compartir su descubrimiento y planear el próximo paso en aquella batalla que se volvía cada vez más compleja y peligrosa. «Esto cambia todo», declaró Eduardo después de escuchar el relato de Lupita sobre el intento de soborno. Su rostro, normalmente compuesto, ahora exhibía una indignación raramente vista. «Necesitamos descubrir quién está detrás de esto». «Creo que ya sé por dónde comenzar», respondió Lupita. La denuncia original a la CNBV vino de forma anónima, pero el organismo debe tener registros sobre cómo fue hecha. «Puedo solicitar esa información a través de nuestros abogados», concordó Eduardo, ya tomando el teléfono. «Mientras tanto, necesitamos reforzar la seguridad alrededor de todos nuestros proyectos. Si intentaron sabotear a las tejedoras, pueden intentar lo mismo con otras iniciativas». En los días que siguieron, una investigación discreta comenzó a tomar forma. Con la ayuda de Carlos Domínguez, que sorprendentemente se había convertido en un aliado, Lupita mapeó a todas las personas que tenían conocimiento detallado sobre el proyecto Tejedoras y que podrían tener interés en sabotearlo. La lista era más larga de lo que le gustaría. Ejecutivos del propio banco que se oponían a la nueva dirección, competidores directos que podrían beneficiarse de un escándalo en el banco futuro, e incluso fondos de inversión tradicionales que veían en las finanzas sociales una amenaza a su modelo de negocios. «Es como buscar una aguja en un pajar», desahogó Lupita durante otra reunión nocturna con su equipo de confianza. El reloj en la pared marcaba las 11:15 p.m. y la mayoría de los empleados ya había dejado el edificio hacía horas. «Tal vez estemos abordando esto desde el ángulo equivocado», sugirió Pablo Fuentes, un economista experimentado que se había unido al departamento recientemente, proveniente de una ONG internacional. «En vez de preguntar quién tiene motivo para sabotearnos, deberíamos preguntar, ¿quién tiene la capacidad de orquestar algo tan sofisticado?» La observación de Pablo encendió una luz en la mente de Lupita. Un sabotaje de aquella magnitud exigiría no solo recursos financieros, sino también conexiones dentro del sistema bancario y de los organismos reguladores. «Voy a llamar a don Jerónimo», decidió ella súbitamente. «Si alguien conoce los bastidores del sistema financiero mexicano, es él». El anciano, a pesar de la hora avanzada, atendió al primer tono, como si estuviera esperando la llamada. «Necesito su ayuda, don Jerónimo», dijo Lupita después de explicar rápidamente la situación. ¿Quién tendría influencia suficiente para manipular una investigación de la CNBV y al mismo tiempo enviar a alguien para sobornar a nuestras socias en Oaxaca? Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Cuando don Jerónimo finalmente habló, su voz sonaba cansada y triste. «Ven a mi casa ahora, Lupita. Hay algo que necesito contarte personalmente». La residencia de los Velázquez se encontraba en un barrio elegante de Ciudad de México, una mansión antigua rodeada por un jardín meticulosamente cuidado.
Incluso a esa hora de la noche, el lugar emanaba una dignidad silenciosa, como el propio don Jerónimo. Lupita fue recibida por un mayordomo de edad avanzada que la condujo hasta una biblioteca en el segundo piso. La estancia era impresionante, paredes cubiertas por estanterías de libros del suelo al techo, muebles de madera oscura y una amplia ventana que, durante el día, probablemente ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Don Jerónimo estaba sentado en un sillón de cuero, usando una bata de seda sobre el pijama. Parecía aún más frágil en aquel ambiente doméstico, lejos de la formalidad del banco. «Siéntate, mi querida», invitó él, indicando el sillón frente a él. «¿Aceptas un té? ¿O algo más fuerte, tal vez? La conversación que tendremos no será fácil». «Estoy bien, gracias», respondió Lupita, demasiado ansiosa para pensar en bebidas. «Usted dijo que sabía algo sobre quién podría estar detrás del sabotaje». Don Jerónimo suspiró profundamente. «Lo que voy a contarte ahora poquísimas personas lo saben. Eduardo conoce apenas partes de la historia. Es un secreto de familia que he cargado por décadas». Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas, y entonces continuó. «Cuando fundé el Banco Futuro hace 50 años, no estaba solo. Tenía un socio, Augusto Mendoza». «¿Mendoza?», repitió Lupita, el apellido inmediatamente encendiendo una alerta en su mente. «¿Como Ricardo Mendoza, mi exgerente?» «Su abuelo», confirmó don Jerónimo. «Augusto y yo éramos amigos de facultad. Compartíamos los mismos sueños de crear una institución financiera diferente que pudiera contribuir al desarrollo del país». El anciano se levantó con alguna dificultad y caminó hasta un estante específico, de donde retiró un álbum de fotografías antiguo. Hojeándolo, mostró a Lupita una foto en blanco y negro de dos jóvenes sonrientes frente a un edificio simple con un letrero. «Banco Futuro. Soluciones financieras para un México mejor. Comenzamos pequeños, pero con grandes ambiciones», continuó él, una sonrisa nostálgica en los labios. «Durante los primeros años trabajamos en perfecta armonía. El banco creció, prosperó manteniéndose fiel a la misión original». Don Jerónimo devolvió el álbum al estante y volvió a sentarse, ahora con una expresión sombría. Entonces vino la crisis económica de los años 80, inflación galopante, inestabilidad política. Muchos bancos quebraron. Para sobrevivir, Augusto propuso que abandonáramos temporalmente nuestros proyectos sociales y nos concentráramos exclusivamente en operaciones de alto rendimiento. «Y usted discrepó», dedujo Lupita. «Discrepé vehementemente. Argumenté que era justamente en los momentos de crisis cuando nuestra misión social se volvía más relevante. Tuvimos confrontaciones serias». Don Jerónimo hizo otra pausa, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos. La disputa se intensificó. Augusto consiguió el apoyo de la mayoría del consejo. Yo estaba a punto de ser apartado de la presidencia. Fue cuando... vaciló. Cuando descubrí irregularidades en las operaciones conducidas por Augusto. Había desviado fondos significativos hacia una cuenta personal en las Islas Caimán. «¿Lo denunció?», preguntó Lupita, completamente absorta en la historia. «Lo confronté en privado primero. Ofrecí un acuerdo. Renunciaría silenciosamente, devolvería el dinero, y el caso no se haría público. Preservaríamos así su reputación y, más importante, la del banco». ¿Y él aceptó? No tuvo elección. Las pruebas eran irrefutables. Augusto vendió su participación en el banco a mí por un valor simbólico y desapareció del mercado financiero. Oficialmente, se retiró por motivos de salud. Don Jerónimo se acomodó en el sillón, un destello de determinación atravesando su mirada cansada. Reconstruí el banco a partir de allí. Lo devolví a su misión original. En los años siguientes, el Banco Futuro se consolidó como una institución respetable, aunque nunca conseguí implementar completamente la visión social que Augusto y yo compartíamos al inicio. «Hasta ahora», completó Lupita, comenzando a entender la dimensión de la historia. «Hasta ahora», concordó el anciano. «Cuando vi el trabajo que estás realizando, Lupita, fue como ver nuestro sueño original finalmente tomando forma». «¿Pero qué tiene esto que ver con el sabotaje actual?», preguntó ella, todavía intentando conectar los puntos. «Augusto ya se fue hace muchos años.
Pero su legado continúa. Su hijo, Arturo Mendoza, es hoy el principal accionista del Banco Azteca, nuestro mayor competidor. ¿Y Ricardo? Ricardo Mendoza, mi exgerente, es nieto de Augusto, concluyó Lupita, las piezas finalmente encajando. ¿Él siempre trabajó en el Banco Futuro? ¿Siempre fue un espía? No exactamente. Ricardo entró al banco por mérito propio. Dudo que inicialmente supiera la historia completa entre su abuelo y yo. Pero en los últimos años, con el ascenso de Eduardo a la presidencia y la retomada de la visión social, Arturo debe haber visto una oportunidad de completar lo que considera justicia para su padre. Usando al propio nieto como informante interno, murmuró Lupita, sintiendo un escalofrío al percibir la extensión de la conspiración. Y ahora con tu departamento amenazando cambiar el paradigma del sector bancario, vieron la necesidad de actuar más directamente, concluyó don Jerónimo. Si el modelo de finanzas sociales que estás implementando se prueba exitoso, otros bancos seguirán el ejemplo. Incluso el Azteca, donde Arturo es mayoritario pero no tiene control absoluto. Lupita se dejó hundir en el sillón, la mente hirviendo con las implicaciones de aquella revelación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. ¿Denunciamos a Ricardo y Arturo? No tenemos pruebas concretas contra ellos, ponderó don Jerónimo. Solo suposiciones basadas en una historia antigua. Necesitamos ser más estratégicos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una energía renovada. La visita a la cooperativa de las tejedoras está marcada para pasado mañana, ¿no es así? ¿Con la prensa y los fiscales de la CNBV? Sí, confirmó Lupita. Es nuestra oportunidad de mostrar la realidad del proyecto. Será más que eso, dijo don Jerónimo con una sonrisa enigmática. Será nuestra oportunidad de darle la vuelta al juego. Mientras explicaba su plan, Lupita observaba al anciano con admiración creciente. A los 75 años, enfrentando adversarios poderosos y cuestiones no resueltas del pasado, don Jerónimo mostraba una claridad de pensamiento y un coraje que muchos jóvenes ejecutivos no poseían. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto?, preguntó ella cuando él terminó de detallar la estrategia. Es arriesgado para usted personalmente. Mi querida, respondió él con una sonrisa serena. Pasé décadas construyendo este banco, cargando el peso de las concesiones que hice en el camino. Ahora finalmente tengo la oportunidad de concluir lo que comencé. No hay riesgo demasiado grande para esto. Cuando Lupita dejó la mansión de los Velázquez, el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. Un nuevo día nacía en Ciudad de México y con él una determinación renovada en el corazón de la joven ejecutiva. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora ella conocía no solo a su oponente, sino también la verdadera dimensión de lo que estaba en juego. No era apenas una disputa corporativa o una maniobra política dentro del banco. Era el enfrentamiento entre dos visiones de mundo, dos concepciones diferentes sobre el papel del sistema financiero en la sociedad. Y Lupita estaba dispuesta a luchar con todas sus fuerzas por la visión que creía. Un banco que sirviera a las personas, no al contrario. Con pasos firmes, se dirigió al taxi que la aguardaba. Había mucho trabajo por hacer antes de la visita a la cooperativa de las tejedoras. Un viaje que, si el plan de don Jerónimo funcionaba, marcaría no solo la salvación del Departamento de Inversiones de Impacto Social, sino también el inicio de una nueva era para el Banco Futuro, y quién sabe, para todo el sistema financiero mexicano. El pequeño avión fletado por el Banco Futuro aterrizó suavemente en la pista del Aeropuerto Regional de San Cristóbal, en el interior de Oaxaca. Lupita fue la primera en desembarcar, seguida por Eduardo, 3 periodistas de importantes medios económicos y 2 fiscales de la CNBV. Para sorpresa de todos, don Jerónimo había insistido en acompañar a la comitiva, a pesar de las preocupaciones de Eduardo sobre que el viaje podría ser potencialmente agotador para alguien de su edad. No me perdería esto por nada, había declarado el anciano con un brillo decidido en los ojos. Ahora, caminando lentamente por la pista con su bastón, parecía revigorizado, como si la proximidad con la realización de su plan le inyectara nueva energía. 2 camionetas aguardaban para transportarlos hasta Santa María,
el pequeño municipio donde la cooperativa Tejedoras de Oaxaca se había establecido. Durante el trayecto de casi 2 horas por caminos polvorientos de la sierra, Lupita aprovechó para contextualizar a los visitantes. Antes de nuestra inversión, las artesanas locales producían piezas maravillosas, pero dependían de intermediarios que pagaban valores irrisorios, explicó ella. Muchas familias vivían por debajo de la línea de pobreza, a pesar del talento extraordinario que poseían. ¿Y cuál fue exactamente la intervención del banco?, preguntó Martín Teixeira, el fiscal más veterano de la CNBV, consultando sus anotaciones. Tripartita, respondió Lupita con seguridad. Primero, una aportación financiera para estructuración física de la cooperativa, sede propia, equipamiento, tecnología. Segundo, capacitación en gestión, marketing digital y fijación justa de precios. Tercero, y quizás más importante, conexión directa con el mercado consumidor nacional e internacional, eliminando intermediarios. Mientras Lupita hablaba, don Jerónimo observaba atentamente a los fiscales y los periodistas, evaluando sus reacciones. Parte crucial de su plan dependía no solo de las evidencias concretas que encontrarían en la cooperativa, sino también de la percepción de aquellos observadores externos. Al llegar al pequeño pueblo, fueron recibidos con una recepción calurosa. Mujeres de todas las edades, vistiendo blusas coloridas con el logotipo de la cooperativa, aguardaban en la plaza central. Pancartas de bienvenida habían sido extendidas y el aroma de café fresco y pasteles caseros llenaba el aire. «Son todos bienvenidos a nuestra comunidad», saludó Julieta Ramírez, la líder de la cooperativa, una mujer de aproximadamente 40 años con una sonrisa acogedora y ojos que revelaban inteligencia y determinación. «Es un honor recibirlos en nuestra casa». Después de los saludos iniciales, la comitiva fue conducida a una visita guiada. Comenzaron por la sede de la cooperativa, un edificio simple pero funcional, donde decenas de mujeres trabajaban en telares y mesas de acabado, produciendo tejidos, bordados y prendas de vestir que mezclaban técnicas tradicionales con diseño contemporáneo. «Todo el proceso productivo está documentado digitalmente», explicó Julieta, mostrando las tabletas donde cada artesana registraba su trabajo. «Esto nos permite rastrear cada pieza desde el primer hilo hasta el empaque final, garantizando tanto la calidad como la justa remuneración de cada productora». Los fiscales de la CNBV examinaban todo con ojos atentos, ocasionalmente haciendo anotaciones. Los periodistas fotografiaban y grababan testimonios de las artesanas, visiblemente impresionados con la organización y el profesionalismo del proyecto. «Antes de la cooperativa, yo ganaba menos de un salario mínimo al mes, aún trabajando 12 horas al día», contó doña Francisca, una artesana de 68 años con manos callosas por el trabajo de décadas. «Ahora tengo un ingreso digno, seguridad social y por primera vez en mi vida conseguí reformar mi casa y comprar un refrigerador nuevo». Historias similares se repetían con cada nueva artesana que conocían. Mujeres que habían transformado sus vidas gracias al proyecto, saliendo de la informalidad hacia la dignidad de un trabajo valorado y justamente remunerado. «Impresionante», comentó Sofía Díaz, periodista de El Economista. «Raramente vemos proyectos sociales con impacto tan tangible y bien documentado». Después de la visita a la sede, fueron conducidos a una escuela local donde la cooperativa había implementado un programa de educación financiera para niños y adolescentes. «No queremos apenas mejorar la vida de la generación actual de artesanas», explicó Lupita. «Queremos crear un ciclo virtuoso de desarrollo que continúe en las próximas generaciones». El almuerzo fue servido en una gran mesa comunitaria, con platos típicos de la región preparados por las propias artesanas. Durante la comida, don Jerónimo conversaba animadamente con las mujeres mayores, compartiendo historias y escuchando con genuino interés sus experiencias. «Usted me recuerda mucho a mi padre», comentó doña Francisca, sentada al lado del anciano. Él también tenía esa manera de mirar a los ojos de uno cuando conversaba, como si cada palabra fuera importante. «Toda palabra es importante, mi señora», respondió don Jerónimo con una sonrisa gentil, «especialmente cuando viene de quien construyó su vida con tanto trabajo y dignidad».
Después del almuerzo, llegó el momento que Lupita y don Jerónimo habían planeado cuidadosamente. Julieta Ramírez pidió la atención de todos y anunció: «Tenemos una sorpresa para nuestros visitantes, algo que no estaba programado, pero que consideramos fundamental para que comprendan completamente la historia de nuestra cooperativa». Hizo un gesto y dos jóvenes artesanas trajeron un televisor con una laptop conectada. «Hace 2 días recibimos una visita inesperada», continuó Julieta. «Un hombre que se presentó como representante de intereses importantes en Ciudad de México ofreció dinero para que diéramos testimonios negativos sobre el proyecto. Como no confiamos en él, grabamos secretamente la conversación». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los fiscales de la CNBV se enderezaron en sus sillas, súbitamente más atentos. Los periodistas sacaron sus cuadernos de anotaciones. Julieta inició el video. La calidad no era profesional, pero suficientemente clara para identificar al visitante. Un hombre de aproximadamente 50 años, vistiendo un traje caro, con una postura arrogante. «Solo necesito que algunas de ustedes digan que el dinero prometido nunca llegó completamente», decía él en el video. «O que fueron forzadas a firmar documentos que no entendían. Algo así. A cambio, cada una que colabore recibirá 50,000 pesos en efectivo». «¿Y a quién representa usted?», preguntaba la voz de Julieta fuera de la cámara. «Eso no es relevante. Digamos apenas que son personas interesadas en corregir ciertas distorsiones en el mercado financiero». El video continuaba por algunos minutos más, con el hombre siendo cada vez más explícito sobre sus intenciones de sabotear el proyecto y manchar la reputación del Banco Futuro. Cuando la reproducción terminó, un silencio pesado se apoderó de la sala. Fue Martín Teixeira, el fiscal de la CNBV, quien lo rompió. «Conozco a ese hombre», dijo él con voz tensa. «Es Rogelio Cavazos, asesor directo de Arturo Mendoza, presidente del Banco Azteca». Exactamente como don Jerónimo había previsto. El plan estaba funcionando perfectamente. «Esto es extremadamente grave», continuó el fiscal. «Intento de soborno, manipulación de una investigación oficial, competencia desleal. Tendré que reportar esto inmediatamente a mis superiores». Los periodistas presentes ya digitaban furiosamente en sus smartphones, ciertamente reportando la información a sus redacciones. La historia estaba a punto de explotar en los medios nacionales. Eduardo lanzó una mirada de admiración a su padre y Lupita. La trampa había sido meticulosamente preparada y ejecutada a la perfección. En la camioneta, durante el retorno al aeropuerto, el clima era completamente diferente de la tensión que había marcado el viaje de ida. Los fiscales de la CNBV garantizaron que la investigación contra el Banco Futuro sería archivada inmediatamente y que una nueva sería abierta, esta vez contra Arturo Mendoza y el Banco Azteca. «Nunca dudé de la integridad del proyecto», afirmó Roberto Vasconcelos, el fiscal más joven, en un tono casi apologético. «Pero necesitábamos seguir el protocolo ante la denuncia recibida». «Comprendemos perfectamente», respondió Lupita con diplomacia. «Es el trabajo de ustedes investigar. El nuestro es probar que estamos haciendo lo correcto». Mientras el paisaje árido de la sierra desfilaba por la ventana, don Jerónimo se sentó al lado de Lupita y habló en voz baja, solo para que ella oyera. «¿Sabes qué me impresionó más hoy? No fue desenmascarar a nuestros adversarios, aunque eso haya sido satisfactorio. Fue ver el brillo en los ojos de esas mujeres, la dignidad que encontraron a través del trabajo valorado». «¿Era eso lo que soñaba cuando fundó el banco?», preguntó Lupita, genuinamente curiosa. «Exactamente eso», confirmó él, con una sonrisa nostálgica. «Un banco que fuera más que un repositorio de dinero. Que fuera un agente de transformación social». En el avión de regreso a Ciudad de México, mientras la mayoría de los pasajeros dormitaba, exhaustos por el día intenso, Eduardo se sentó al lado de su padre y Lupita. «Necesitamos hablar sobre el próximo paso», dijo él en tono confidencial. «Esta victoria es significativa, pero es apenas el comienzo». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Lupita. «Expansión», respondió Eduardo sin hesitación. «Quiero transformar el Departamento de Inversiones de Impacto Social en el corazón del banco, no apenas un sector experimental. Cada producto, cada servicio que ofrecemos
debe incorporar esa visión. Ambicioso, comentó don Jerónimo con una sonrisa de aprobación, pero factible. Y tenemos el momento perfecto, continuó Eduardo. Con el escándalo del Banco Azteca a punto de explotar, habrá un vacío en el mercado. Clientes, especialmente los más jóvenes y conscientes, buscarán alternativas alineadas con valores éticos y sociales. Necesitaremos una estructura mucho mayor, ponderó Lupita, la mente ya calculando las implicaciones prácticas. Más personal, nuevos sistemas, metodologías de evaluación de impacto más sofisticadas y capital, añadió Eduardo. Mucho capital. Fue en ese momento que don Jerónimo carraspeó discretamente, atrayendo la atención de ambos. En cuanto a eso, dijo él con una expresión enigmática, creo que puedo ayudar. ¿Cómo así, papá?, preguntó Eduardo intrigado. Hay algo que nunca te conté, hijo. Ni a nadie, en realidad. El anciano se acomodó en el asiento, como si se preparara para una revelación importante. Cuando compré la parte de Augusto Mendoza en el banco, hace tantos años, no usé apenas recursos propios. Tuve un inversionista silencioso. ¿Un inversionista silencioso?, repitió Eduardo claramente sorprendido. ¿Quién? Mi tío abuelo, Leonardo Velázquez. Un hombre excéntrico y recluso que había hecho fortuna en las minas de plata de Zacatecas en la primera mitad del siglo XX. Él compartía mi visión de un banco con propósito social, pero, por razones personales, prefirió permanecer anónimo. Don Jerónimo hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las próximas palabras. La inversión fue hecha a través de un fideicomiso, con una condición peculiar. El capital y todos los rendimientos acumulados solo podrían ser accesados cuando el banco efectivamente implementara su misión social original. ¿Y cuánto sería ese valor hoy?, preguntó Lupita vacilante. ¿Con los intereses compuestos a lo largo de casi 5 décadas? Don Jerónimo sonrió. Aproximadamente 2.7 mil millones de pesos. Eduardo casi se ahogó. Lupita sintió la cabeza girar con la magnitud de la revelación. ¿Ese dinero existe realmente?, preguntó Eduardo cuando finalmente recuperó la voz. ¿Dónde? En inversiones diversificadas, gestionadas por un despacho de abogados suizo que ejecuta las determinaciones del fideicomiso, explicó don Jerónimo con la tranquilidad de quien revela apenas un detalle administrativo corriente. Siempre acompañé la evolución del capital, esperando el momento correcto. Y ese momento es ahora, concluyó Lupita, comenzando a comprender la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Exactamente, confirmó el anciano. El trabajo que iniciaste, Lupita, es la realización de la visión original del banco. Lo que mi tío abuelo y yo soñamos hace tantas décadas. Con ese capital, dijo Eduardo, la mente ya calculando posibilidades, podríamos no solo expandir el departamento, sino transformar todo el banco, reorientar completamente nuestra estrategia de negocios. Más que eso, añadió don Jerónimo, podríamos crear un nuevo paradigma para el sistema financiero mexicano. Un modelo que otros bancos serían presionados a seguir, no por idealismo, sino por simple competitividad de mercado. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, los tres continuaron discutiendo ideas y posibilidades. La mente aguda de don Jerónimo, la visión estratégica de Eduardo y la pasión innovadora de Lupita se complementaban perfectamente, creando el embrión de lo que vendría a ser una revolución en el sistema bancario nacional. En las semanas que siguieron, el escándalo del Banco Azteca dominó el noticiario económico. Arturo Mendoza fue apartado de la presidencia por el Consejo de Administración. Ricardo Mendoza, expuesto como informante interno, pidió renuncia del Banco Futuro antes incluso de ser confrontado con las evidencias. Mientras tanto, la historia de éxito de la cooperativa Tejedoras de Oaxaca ganó destaque en los medios, convirtiéndose en un símbolo del nuevo modelo de negocios que el Banco Futuro estaba implementando. Clientes e inversionistas, atraídos por la combinación de rentabilidad financiera e impacto social positivo, migraban en masa hacia la institución. 6 meses después de la visita a Oaxaca, en una ceremonia solemne en la sede del banco, Eduardo Velázquez anunció oficialmente la mayor reestructuración de la historia de la institución.
El Banco Futuro se convertiría oficialmente en una organización híbrida, parte banco comercial, parte fundación de impacto social. Cada producto y servicio ofrecido tendría componentes de retorno financiero y beneficio comunitario claramente medibles. Para liderar esta transformación histórica, una nueva posición fue creada: Vicepresidencia Ejecutiva de Estrategia e Impacto Social. Y para ocuparla, fue nombrada Lupita Hernández. En el cóctel que siguió al anuncio, mientras recibía felicitaciones de colegas, clientes e incluso de competidores, Lupita buscó con los ojos la figura de don Jerónimo. Lo encontró en un rincón tranquilo del salón, observando todo con una sonrisa serena. «Es todo gracias a usted», dijo ella, acercándose y tomando las manos arrugadas entre las suyas. «Si no se hubiera perdido aquel día en el vestíbulo del banco». «No fue coincidencia, mi querida», interrumpió él con un brillo travieso en los ojos. «Yo no estaba realmente perdido. Estaba buscando». ¿Buscando qué? Alguien que viera más allá de las apariencias. Que viera a un viejo no como un estorbo, sino como un ser humano digno de respeto y atención. Alguien como tú. Lupita sintió los ojos humedecerse. ¿Usted probó a decenas de empleados antes que a mí? Más de 100 a lo largo de varios meses, admitió él. La mayoría me trató con educación protocolaria, algunos con impaciencia mal disimulada. Tú fuiste la única que ofreció no solo ayuda, sino genuina conexión humana. «Fue apenas un café», murmuró ella, repitiendo lo que había dicho meses antes. «No, Lupita, fue mucho más que eso». Don Jerónimo apretó levemente sus manos. «Fue el reconocimiento de la humanidad compartida que nos une a todos. Y es exactamente esa visión la que está transformando este banco y, quién sabe, todo el sistema financiero mexicano». En aquel momento, observando el salón repleto de personas que ahora compartían y apoyaban la visión de un banco verdaderamente al servicio de la sociedad, Lupita comprendió la dimensión completa de su jornada. Del pequeño gesto de amabilidad a un desconocido, surgió una ola de transformación que continuaría expandiéndose mucho más allá de aquellas paredes. «¿Qué hacemos a continuación?», preguntó ella, sintiéndose simultáneamente realizada y ansiosa por nuevos desafíos. Don Jerónimo sonrió, sus ojos azules descoloridos por el tiempo, brillando con una energía juvenil. «Continuamos construyendo, mi querida. Un cliente a la vez, un proyecto a la vez, una comunidad a la vez, hasta que el mundo financiero que soñamos no sea más un sueño, sino la nueva realidad». Y así, brindando con copas de champán, Lupita y don Jerónimo sellaron el compromiso de continuar la jornada que habían iniciado con un simple café, compartido entre una joven analista y un viejo aparentemente perdido en los pasillos de un banco. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Lupita y don Jerónimo haya tocado sus corazones. Esta historia nos recuerda que los pequeños gestos de humanidad pueden transformar no solo vidas individuales, sino sistemas enteros. Para continuar explorando narrativas igualmente cautivadoras que celebran la generosidad y la transformación social, hemos preparado una lista especial con historias que ciertamente inspirarán tu día. Encuéntrala aquí a tu izquierda. Si esta historia sobre cómo un simple café compartido puede cambiar el mundo de los negocios te conmovió, no dejes de suscribirte a nuestro canal y dar tu like a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida mexicana en sus múltiples dimensiones. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Lupita? ¿Qué gesto de bondad ya transformó tu vida? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita hoy. Hasta la próxima narrativa, donde continuaremos desentrañando juntos los misterios del corazón humano.